Y bueno, como les había dicho, vamos a empezar esta enseñanza donde quiero citar primeramente el libro de Proverbios. Y yo considero esta enseñanza bien solemne porque es seria, seria en sus consecuencias, seria en sus fundamentos y en sus principios, de manera que no debemos menospreciarla porque tiene que ver absolutamente con cada miembro del cuerpo de Cristo. O sea, si tú te consideras, como algunos se llaman cristianos, entre comillas, porque hay de toda clase, empezando por los universales romanos, ellos creen que tienen el monopolio de esa palabra, y los evangélicos y etcétera, pero no importa, acá no se trata de menospreciarlos ni juzgarlos, sino que realmente se trata de dar una enseñanza que es muy clara, es muy decisiva para todos aquellos creyentes en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que se consideran creyentes y que tienen una esperanza de vida eterna y etcétera. No importando, en este momento prácticamente no quiero ya ni siquiera tocar el tema de que las doctrinas que salvan y no salvan, calvinistas, armenianas, salvo siempre salvo, o no necesitas arrepentirte de tus pecados para tener salvación, como dicen algunos, que si ya tú crees ya es suficiente. O sea, vamos a dejar todo eso a un lado y vamos a entregar esta enseñanza de una manera muy seria, muy solemne, porque le cae a todos, a todos. O sea, a todos los que creen que están bien, a los que creen que están regular, a los que se creen que tienen la verdad, a los que creen que se están acercando a la verdad, y etcétera, etcétera. No importa, no importa quién eres, no importa exactamente en qué nivel de conocimiento estás, porque esta enseñanza afecta tu vida igual. Es cómo lo ve Dios, es lo que importa, porque como lo ven los hombres, ya hemos visto que pues cada hombre es un mundo con sus propias ideas, su propia interpretación y su propia voluntad. Y un mismo acontecimiento observado por mucha gente alrededor que observó ese momento del acontecimiento X, cualquiera que sea, un accidente de un carro, cayó una piedra, se cayó alguien del edificio, eh, pasó algo, no importa, un acontecimiento observado por mucha gente. Cuando se le hace una encuesta y se les pregunta qué es lo que vieron, pues cada uno dice lo que quiere y varían todas las opiniones de un mismo acontecimiento. Así que, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es lo que Dios dice. Entonces, ahí sí nos conviene sujetarnos y ser honestos a, a ser como niños, como dijo el Señor, o sea, aceptar con humildad que eso es lo que dijo el Señor y que lo que quiso decir es eso. O sea, no vayamos más allá. O sea, ahí es el problema cuando empezamos a interpretar espiritualmente, alegóricamente, y tanto así que ya tienen los ejemplos, los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová pues se han apartado tanto de la verdad. Los mormones, lo que se llaman a sí mismos los santos o la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Imagínense tremendo nombre. Vaya a convencer a los que están equivocados. O sea, ese trabajo no lo quiero recibir yo. O sea, de ir a convencer a esa gente. No necesito. El mismo Señor dijo, los que son de la verdad oyen mi voz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros discutiendo con la gente? Pero estoy hablando a los que se llaman iglesia, a los que se llaman miembros de la iglesia, a los hermanitos, a los nacidos de nuevo, a los que dicen tener la verdad, pues me dirijo a todos ellos y quiero hacer una introducción que esta enseñanza tiene que ver con el reino de Dios,
con la llamada iglesia, con las iglesias, eh, con los ministros llamados a edificar a la iglesia, a buscar su unidad. Y esa palabra quiero que quede subrayada, la unidad. Todos saben que el mismísimo Señor, el Dios manifestado en carne, él mismo oró, o sea, él mismo intercedió. Dios expresó su deseo de que sus hijos tengan unidad perfecta, una unidad, una armonía, una, digamos, un conjunto de miembros que estén unidos, diferentes, pero que en esa diferencia producen una unidad. Y vamos a ver por las escrituras que lo que Dios aborrece desde un principio es justamente todo aquello que divide esa unidad. Y empezando de Génesis capítulo 3 me parece, donde ustedes saben la historia, la serpiente que era más astuta que todos los animales, justamente quebró esa unidad y esa comunión que el hombre que Dios había formado de la tierra logró engañar, como dice la palabra de Dios, logró con su astucia engañar a Eva de tal manera que sus sentidos fueron extraviados. Y al extraviarse, perdieron la comunión con Dios. Desde un principio hasta Apocalipsis capítulo 22, donde Dios mismo advierte que cualquiera que quite de lo que las palabras que él habló, o cualquiera que añada las palabras que él habló, pues va a ser condenado, en otras palabras. O sea, ¿por qué tanta solemnidad y seriedad a la unidad divina? O sea, esa unidad divina que empezó en el Génesis, cuando Dios dio su palabra, sus mandamientos, de todo puedes alimentarte, de todos los árboles menos de ese. O sea, las palabras, los estatutos, las reglas estaban dadas y vino alguien que quebró con engaño, con palabras, con pensamientos a los sentidos y quebró la comunión, quebró la unidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por el medio de la Biblia, por los Salmos y los Proverbios, vamos a abrirla y vamos a leer capítulo 6 de Proverbios, el versículo 16 al 19. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Esa palabra sané y toebá, aborrecer y abominar, en el hebreo, sané y toebá, son palabras duras. ¿Qué cosa puede Dios odiar? Que es un sinónimo de esa palabra sané, aborrecer y abominar. Son casi sinónimos y tiene que ver con algo que lo rechaza, abomina. Viene de un rechazo. Es como cuando el cuerpo come o bebe algo y el cuerpo siente que eso fue un veneno, algo tóxico, y el cuerpo lo repugna y vomita, lo saca porque es algo dañino. Ese es más o menos el término sané y toebá, que es algo un rechazo, algo desagradable, y también tiene que ver con la palabra ídolo y con un aborrecimiento. O sea, wow, ¿qué tanto puede Dios aborrecer y abominar? Bueno, ahí están. Número 1, los ojos altivos.
los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí todos los que defienden al movimiento de LGTB y quieren agregar la letra P de pedofilia. Pues hay que lean esto. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y es el número 7. Como dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, y quiero concentrarme en la número 7. El que siembra discordia entre hermanos. Quiero concentrarme en ese versículo. Es para Dios aborrecible y abominable todo aquel que causa discordia, que causa división entre hermanos. Y le estoy hablando a la iglesia, a toda la iglesia del Señor que tiene oídos para oír, sabiendo que hay iglesias en todas las naciones, en todos los lugares, y vamos a empezar a diferenciar entre la iglesia y las iglesias. Y para algunos que, pues lamentablemente en su ignorancia, no tiene la idea o el concepto, porque para él quizás todo es igual, vamos a explicarle de que la Biblia dice, y voy a citar cosas irrefutables. La Biblia dice un cuerpo, un Señor, un Dios, un espíritu, un bautismo. Entonces la gente solo con ese versículo se quedan pensando. Pero no es que la Biblia se contradiga, sino toda la Biblia es perfecta. Un cuerpo, muchos miembros, un solo Señor. Estamos hablando de la iglesia de Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la congregación, es la asamblea total, completa. Es su pueblo, la iglesia del Señor. Pero las iglesias, sí, forman parte de la iglesia. Y vamos a ver que en esa dinámica de ser miembro de una iglesia, de la iglesia de Jesucristo, en esa dinámica, por ignorancia se peca de este punto número 7, el cual Dios abomina y aborrece, que es sembrar discordia justamente entre la iglesia. Y vamos a ver que en esta enseñanza vamos a aprender a separar la iglesia del Señor en su conjunto, donde Él es la cabeza, donde Él puso a algunos apóstoles. Dice, la gente cree que ya no hay más apóstoles, y yo los he escuchado, que ya eso era para el tiempo de antes. Los 12 eran los apóstoles. Sin embargo, con la misma Biblia, al abrir tu página, la misma Biblia cachetea y abofetea a esos ignorantes sensuales. Y vamos a ver ahí un ejemplo rápido. 12 apóstoles, sí. Pablo era el abortivo, bueno, hay tal 12 porque el otro se fue. Ok. Pues vamos a leer en la Biblia ahorita mismo que con nombre y apellido, por así decirlo, Bernabé,
era un apóstol y la Biblia lo llama apóstol y estaba con el apóstol Pedro. O sea, eso nomás ya te dice que esa gente que habla por hablar, que se pone a enseñar de las lenguas y hablar en lenguas y que van al griego y porque cree que van al griego ya entendieron que glosa, que es un lenguaje, un idioma. O sea, se ponen a enseñar de las lenguas y nunca en su vida han hablado lenguas. Me escribió uno que me preguntaba acerca de las lenguas y le respondí y le dije por si acaso los satanistas hablan en lenguas. O sea, los que hablan lenguas tienen el Espíritu Santo. Esa pregunta está bien difícil de responder así tan fácil. Los brujos y hechiceros y satanistas hablan lenguas, por si acaso. Pero los pastores ignorantes que no conocen el mundo espiritual, que nunca en su vida han echado fuera un demonio porque nunca se les ha manifestado un demonio, pues hablan de demonios, hablan de hablar en lenguas. Y lo peor de todo es que creen tener el Espíritu de Dios, el cual es santo, y enseñan que no se preocupen, siempre van a ser pervertidos hasta el último. O sea, si te gusta violar a los niños, pues tranquilo, ya Dios conoce tu debilidad y te vas a ir al cielo de todas maneras porque tu carne es débil. Hay una ley en tu carne que te produce violar a niños, entonces tranquilo, Dios te comprende, pero hasta que creas en el Señor, siempre vas a ser pecador. O sea, estamos leyendo aquí que hay 6 y 7 que abomina su alma a Dios, los ojos altivos, los mentirosos, los asesinos, los que matan, las personas que son falsas, hipócritas, el corazón que maquina pensamientos inicuos, la gente que va a hacer lo malo, la gente que se pone a hablar de uno sin saber, o sea, comienzan a hacer videos de uno, sacarme fotos de mi esposa, ejemplo, y comienzan a hablar un montón de falsos testimonios y todavía hablan de Dios. O sea, como que en su mente están tan pervertidamente engañados que creen que son hijos de Dios. Y lo que no saben es que Dios abomina y aborrece lo que haces y lo que piensas y lo que dices. Entonces vamos a diferenciar. Y voy a hacer un ejemplo práctico aquí para todos, cómo deberían de buscar un punto específico después de, lógicamente, de haber estudiado y leído y todo, y se le queda una duda, pues estoy aquí con mi computadora, donde he ido a la concordancia electrónica bíblica y quiero saber la iglesia. Y para no usar pues todos los versículos que hay acá, que hay muchos desde que empieza en Mateo y termina en Apocalipsis, para no leer todos, pero lo que quiero enseñar es cómo deberíamos usar estos instrumentos, estas herramientas, para que el Espíritu Santo nos confirme lo que está escrito. Porque acuérdense que somos guiados por la palabra de Dios y el solo estudio de la Escritura no te garantiza obtener la verdad. Si no, pues Saulo de Tarso, Anás y Caifás serían los número 1 entendiendo a Dios y la Biblia. O sea que no es solamente el conocer el hebreo y el griego y haber estudiado un montón de hermenéutica y homilética y teología sistemática y creer que ha sido a la universidad la más importantísima allá de Estados Unidos, donde toda está la iglesia fundamentalista, la que tiene la sana doctrina, y salen allí y de repente salen noticias, un pervertido violando a niños. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que era un hijo del diablo. O sea, como este hombre, por ejemplo, te doy rápido un caso, este Frank Houston, papá de este tipo que la iglesia de Australia, Hillsong, pues era un violador de niños. Y cuando yo me enteré, es un récord público, está allí las noticias, es un récord público, por eso que hablo de él. Frank Houston ya se murió.
Pero digo, ¿quién era este? Este hombre de las asambleas de Dios, pentecostal, hablaba en lenguas, echaba fuera demonios. Y esto yo lo aprendí hace de viejo, recién hace poco. Pero ¿quién era este hombre? Es el papá de este nuevo que está aquí en Hillsong, donde tiene pastores homosexuales abiertamente. Pero ¿quién es esta gente? Dios mío. Vete a convencerlos a todos esos que se van a ir al infierno si de verdad no hay un milagro. O sea, vete a convencerlos. No, ellos ya creyeron en el Señor. O sea, vete a convencerlos que están equivocados. No puedes. Pero el punto de lo que estoy enseñando, este hombre, por ejemplo, Frank Houston, de las asambleas de Dios. Entonces yo dije, Dios mío, yo quiero saber qué es lo que predicaba cuando este hombre estaba violando a los niños. O sea, ver videos, a ver, quiero escuchar a este hombre. Y me lo quedaba escuchando. Wow, decía yo. También el otro famoso chileno, ¿cómo se llama? Obispo de Chile, no, ya ni me acuerdo su nombre, tremendo obispo. Salió a la luz todo en la prensa, todo. Resulta que tenía a su querida ahí, 15 años con la querida, hasta que ya salió a la luz todo. ¿Quién es este hombre? Y volví, quiero escucharlo predicar mientras estaba viviendo toda su porquería. Quiero escucharlo. Y lo escuchaba. ¡Wow! Decía yo. A los jóvenes, vengan a la casa del Señor, reciban al Señor. Y yo decía, wow. Vete a convencerlo. Imagínense que yo iba en ese tiempo, vamos en la maquinita del tiempo, sabiendo que este hombre se puede ir a perder por la eternidad, ir en la maquinita del tiempo, ir allá y decirle, oiga, señor pastor, obispo, no sé cuánto, quiero que sepa que Dios me reveló lo que está haciendo en secreto y quiero decirle por amor a su alma que tiene que arrepentirse de todo corazón, confesar su pecado y no volver a hacerlo más y que Dios tenga misericordia de su alma. ¿Qué cree que me hubiera dicho el hombre? Bueno, esta enseñanza tiene que ver con algo más abominable que eso. ¡Wow! ¿Qué puede ser más abominable que un pedófilo que abuse de los niños? Pues esto, el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí, después de dejar los evangelios de Mateo, donde habla a ti te daré las llaves del, ¿cómo se llama?, del reino de los cielos, y a la iglesia, quiero leer rápidamente para que ustedes mismos, por el Espíritu de Dios, se den cuenta la diferencia. Hechos capítulo 5. Bueno, vamos a empezar de Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:11. Vino temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y Saulo en el capítulo 8 dice que hubo persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, aquí vemos un detalle. Contra la iglesia, pero una iglesia que estaba en un lugar geográfico. Capítulo 8, Saulo asolaba la iglesia, o sea, la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres. O sea que la iglesia estaba casa en casa. Entonces, aquí vamos a ver una variante. El capítulo 11 de Hechos, perdón, capítulo 9, 31, hay una variante. Empieza una variante y dice, entonces, las iglesias, con plural, con S. O sea, no es la iglesia, es las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, las iglesias que estaban acá, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Y acuérdense, hermanos, las iglesias o la iglesia son personas, miembros del cuerpo. Somos seres espirituales. Entonces, en este momento, pues estoy aquí en mi casa, en la iglesia de mi casa, que está mi esposa. A la edad que tenemos, ya mis hijos se fueron cada uno, como dice la palabra, a
de su propio camino, buscando su futuro, y etcétera. Nos quedamos solos, pero esta es la iglesia en mi casa. A veces está llena la casa, a veces recibimos hermanos, a veces hacemos reuniones familiares de iglesia y etcétera. Pero ahora mismo estoy transmitiendo por este medio y estoy tocando a personas que son miembros de la iglesia, pero a la misma vez estoy tocando quizás a miembros de las iglesias que están por aquí, por allá, por allá. El capítulo 11, ahí llega la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Vamos a ver ese versículo en aquí lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 11. Estamos en 11, dice, llegó la noticia de estas cosas, ¿a quién? A la iglesia. 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y estamos hablando de la gente que estaba en Antioquía y se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 12:1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Y pues ustedes saben, Pedro fue enviado a la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, etcétera. O sea que íbamos a aprender que Bernabé no solamente era probablemente un profeta, un maestro, pero también era un apóstol. Capítulo 14, constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos capítulo 14, verso 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que había una y había otra y había otra. Entonces lo que vamos a aprender en esta enseñanza es que cada iglesia tiene su personalidad, por así decirlo. Cada iglesia tiene su unidad, su unanimidad, su familiaridad, sus características. Cada iglesia. Y lo que vamos a enseñar acá es que Dios abomina cuando tú te metes a la iglesia, diferenciando que hay muchas. Y para los que se escandalizan con esta enseñanza, pues mira, en Apocalipsis, capítulo, voy a leerlo, las palabras sanas, benditas de nuestro Señor, directas, ¿ok? Para los que más o menos dice el versículo 20, capítulo 1, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, dice el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, bendito sea su nombre. Él dice con su boca, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. O sea, yo pensé que el Señor tenía una sola iglesia, la gloriosa sin mancha y arruga. Sí, pero estamos enseñando para que aprendas a no ser abominable para Dios. Eso es lo que estoy enseñando. Porque puede hacer que tú estés pensando cosas, porque los pensamientos inicuos son abominación para Dios. Pero estamos tocando el que siembra discordias, el que divide, contendiendo, discutiendo, arguyendo y metiendo problema a cada iglesia. En este caso vamos a agarrar la iglesia A, B, C, D, X, Y y Z. Vamos a agarrar la iglesia Y. Te metes en la iglesia Y y quieres establecer y poner cosas de la iglesia X y la iglesia Z. Tienes que diferenciar que cada iglesia constituida por el Señor es diferente. O sea, entiendan y aprendan eso aquellos que todavía no entienden estas cosas. Porque les estoy haciendo un favor para aquellos que el alma suya está siendo aborrecida por Dios
porque se los estoy leyendo. La palabra de Dios está hablando por sí misma. 6 cosas el Señor aborrece y aún 7 abomina su alma, y la séptima es toda persona, hombre, mujer, de cualquier estrato intelectual, espiritual, no me importa, todo aquel que se mete en la unidad de una iglesia del Señor Jesucristo, Dios lo aborrece. Por eso que nosotros no somos llamados a meternos ahí a la iglesia adentro y a decirle al pastor, tú estás mal y equivocado. A mí no me interesa hacer eso. Yo no voy a ir a meterme a la iglesia de los adventistas, a la iglesia de qué sé yo, de estos mismos, de las asambleas donde yo estuve, a meterme al medio, a quitarle el púlpito, a agarrarle el micrófono y decirle, no, que esto está mal, que esto... O sea, yo en mi mente puedo pensar que estoy haciendo bien. En la mente de Dios es una abominación lo que estoy haciendo. La palabra de Dios dice, no seas piedra de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Dios cuando, pues, no hay que quebrar la unidad? Pues, por eso estamos enseñando. En el capítulo 14 de Hechos, vamos a leer, vamos para aprender todo el capítulo, para que veamos todo el contexto. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea que ellos entraron en una sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo eran judíos y entraron allí. A ver si me dice, Pablo y Bernabé eran judíos, entran pues a la sinagoga de los judíos, como siempre habían entrado. Y hablaron de tal manera, ya diferente, de tal manera que creyó una gran multitud, y fíjese, tanto de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y ahí vemos allí que los gentiles fueron corrompidos en sus ánimos. O sea, le quitaron el ánimo. Dividieron la unidad que se iba formando allí. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. O sea, los apóstoles Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque habían creído muchos. Ahí está, una gran multitud. O sea, pues yo me someto. Una gran multitud, era una gran multitud. Tuvieron que quedarse. Pues dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era una gran multitud y la gran multitud fue rápidamente corrompida. Los judíos que no creían en esa doctrina, asimismo, hay muchos que no creen la doctrina que nosotros predicamos, la cual es la palabra de Dios tal y cual está ahí, sin interpretarla mucho, prácticamente poniendo en orden tal y cual está. Y hay gente que no cree en lo que nosotros predicamos. No creen en que cuando predicamos la palabra tal y cual está, en el contexto que está, pues no les gusta. ¿Y qué hacen? Corrompen los ánimos de los hermanos. Por tanto, estos apóstoles tuvieron que quedarse mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, ¿cómo saber que Pablo y Bernabé eran ministros verdaderos de Dios? Porque el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, no a la palabra que hablaba por Pablo. Pablo hablaba y Bernabé hablaba. No. Dios escuchaba, está hablando mi palabra y Dios daba testimonio del cielo. Por la bendita misericordia de Dios y sabiendo que he sido honrado por su favor y su gracia, Dios ha dado muchísimo testimonio, no poco, mucho testimonio de su palabra en este llamado que el Señor nos ha hecho.
Ahí están todos ustedes que nos están escuchando, aquellos que sus vidas han sido transformadas, aquellos que han sido sanados, aquellos que han sido libertados de demonios y que han quedado libres y que están sirviendo al Señor, sus matrimonios restaurados, hasta mujeres estériles ya tienen hijos. O sea, bendito sea el nombre del Señor por su misericordia y su gracia, pero Él está comprometido con su palabra. Por eso que nadie puede hacerse ministro si no es llamado por Dios. Pueden decirse que son, pero Dios no confirma nada. Hay un montón que se llaman pastores. Hay uno que tiene el bisoñese. Yo me gustaría saber, dime uno que haya nacido de nuevo, que antes estaba perdido en delitos y pecados y que haya sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz, porque para eso lo llamó Pablo directamente. El mismo Dios lo llamó, ven, te llamo para que abran los ojos a los gentiles, para que se conviertan de Satanás a Dios y que de las tinieblas vengan a la luz. O sea, dame dos, para no ser tampoco, ¿no? Dos testimonios. Yo no voy a pedir uno. Dos personas que hayan nacido. Yo no sé, no conozco, no. O sea, busco, no encuentro. Tiene que haber testimonio del Señor dando él mismo testimonio, el cual el Señor mismo Dios daba testimonio a la palabra que estos varones predicaban, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. A ver, subrayen, dividida estaba. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pablo era apóstol, Bernabé era apóstol, eran ministros llamados por el Señor. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, Licanoia, y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Entonces, toda esa gente que enseña en los canales de YouTube y se ponen a ser de maestros y dicen que están predicando el evangelio, pues yo quiero ver lo que dice acá, que el Señor tiene que dar testimonio de la palabra que estás enseñando. No, ni siquiera tienen dominio propio para dejar de comer. O sea, y me vas a venir que tú eres un ministro de Dios. Predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás se habían dado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo: oh, estos dijeron, o en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Capítulo 14 del libro de los Hechos. Ahora miren lo que dice el capítulo del verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. O sea, para los que tienen esa doctrina fundamentalista donde se jactan tener la sana doctrina, y hay un tal Núñez que me gustaría un día hablar con él, que Dios me permita, Señor, de que se cree la última Coca-Cola del desierto y que se cree que sabe un montón y no sabe nada, está pervertida toda esa enseñanza, y lo peor de todo, que él cree que tiene la sana doctrina. Y los miles y miles que dicen amén, amén, sí, gloria a Dios. Y yo digo, Dios mío, pero no lees la Biblia tú aquí, que Bernabé era un apóstol. Entonces, ¿dónde? Demuéstrame que solo hay 12. Demuéstrame que Hechos capítulo 4, no, eso ya acabó, perdón, Efesios capítulo 4, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, ya, no, eso ya pasó. Pero ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿por qué sacan eso?
Ellos van a dar cuenta a Dios, porque ellos con su enseñanza están dividiendo y destruyendo la unidad de la única iglesia gloriosa. Le están poniendo tropiezo a aquellos que creen. Ahora, nosotros estamos hablando en esta enseñanza de otra clase de tropiezo. Estamos hablando de lo que causan divisiones, no a esa manera, a esa envergadura de hacerse tremendos ministros que corrompen y atrasan, no entran ni dejan entrar como los fariseos. Esos son los peores. Van a ser juzgados con mayor severidad. Todos aquellos que enseñamos la palabra de Dios, vamos a ser juzgados con mayor severidad. Vamos a ser escrutinados con mayor tiempo. Así que tengamos cuidado de lo que enseñamos la palabra de Dios. Dice, no te hagas maestro, porque vas a ser juzgado con mayor severidad. Entonces, aquí estamos viendo cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, porque estaban divididos, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Pues ahí están sus nombres. Entonces rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Etcétera, etcétera. Nosotros os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, pues al único que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el evangelio que predicamos. Cuando el Señor me llamó hace unos años, pues yo era un cristiano más evangélico. No tenía la menor idea de quién es ese Dios vivo. Ahora sé quién es ese Dios vivo que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas. ¿Qué pasó? Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, imagínense, el mismo apóstol, los apóstoles, tratando de convencerlos y predicarlos, no tuvieron éxito. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio, otra vez, anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. El hacer discípulos, por lo visto, pues no dura mucho tiempo ni muchos años. Y después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Constituyeron presbúteros, ancianos. ¿Qué son presbúteros? Simplemente son, en el griego, son personas viejas o maduras, con madurez en cada iglesia. Apunten eso. O sea, constituyeron presbúteros, constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, cada iglesia, porque no todas son iguales. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra. O sea, esto es lo que hacían, predicaban la palabra, predicaban el evangelio. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, cuando llegaron a Antioquía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de los gentiles, la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí
mucho tiempo ahí en Antioquía con los discípulos. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando que Dios aborrece la división entre los hijos de Dios, pero tenemos que diferenciar de la iglesia, la única novia, la desposada del Cordero, con las iglesias que hay en cada lugar. Ahora nosotros, en este llamado, y que para identificarnos hay un nombre en honor a la verdad, y hay un hombre que, pues tiene un nombre que une a toda esa asamblea, porque la palabra eclesía significa asamblea, congregación. O sea, eclesía o iglesia es asamblea, congregación. Punto. Una reunión, una congregación, una asamblea de gente. Nada más. Entonces estamos enseñando que la eclesía de Jesucristo es una cosa y las iglesias, cada iglesia, sí, pertenecen a la iglesia, pero donde estamos aquí enfatizando es dónde te estás metiendo tú para sembrar discordia, estar contendiendo, estar discutiendo, trayendo división en la iglesia Y, por ejemplo. Porque esto que estamos aquí haciendo es una congregación y claramente estamos pues en este medio donde hay comentarios. Podemos leer los comentarios. Por ejemplo, voy a leer en vivo y en directo. Cruz Miranda hace una señal como diciendo gloria a Dios. El otro dice amén. Todos los hermanos que animan al pueblo a estar unidos. Sergio dice gloria a Dios, hermanos. Saludos desde Honduras. Mire que una vez oía un predicador decir que en ese versículo donde dice los apóstoles Pablo y Bernabé, en la realidad hay un error de traducción. Ok, hay un error de traducción. Oyó decir. Bendito sea tu nombre, Señor. Miren, acá tengo la Casidro de Reina de 1569, la antigua, donde tienen los libros esos ocultos que no lo... donde aparece el libro de Esdras, donde las 10 tribus perdidas de Israel se fueron a México. Oh, ¿dónde está eso? Pues aquí vamos a hacer una enseñanza para demostrar que en el mapa de Urbano Monte, ahí está la tierra de Nazaret. Y aquí en el Evangelio, en el libro de los Hechos, voy a abrirlo capítulo 14. A ver. Capítulo 14, versículo 14. Aleluya. A ver, dice aquí en un lenguaje bien antiguo que no había la J ni la S como la pronunciamos ahora. Dice, lo cual cuando oyeron los apóstoles Barnabás y Saulo, dice, faltaron a las compañías rotas sus ropas dando voces. Acá dice que rasgaron sus ropas. Entonces aquí dice, faltaron a las compañías rotas sus ropas dando voces. Bueno, pero es un lenguaje antiguo, lo estoy leyendo para ese hermano que comentó. Una Biblia de 1569. Y el versículo 14 efectivamente dice, lo cual cuando lo oyeron los apóstoles. O sea, no solamente estoy confirmando con ese versículo, sino también con el otro versículo. Entonces, ahí empezamos a causar divisiones. Por ejemplo, ese comentario tan simple. Estamos en esta congregación donde estamos enseñando esta palabra que está acá. Y estoy leyendo aquí la Casillero del 1569, donde me confirma que está bien. Y también tengo el Espíritu Santo para darme cuenta que confirma acá y acá que sí, hay apóstoles más. Los 70 eran apóstoles. O sea que cuando envió a sus 12, después llamó a 70 y los envió. Son apóstoles, 70 más apóstoles. O sea, pero ese comentario en sí, o sea, ¿cuál es tu punto, por ejemplo, a ese que ha hecho ese comentario? ¿Estás
¿Qué estás sembrando? ¿Duda? Este es un ejemplo práctico de cómo un espíritu contencioso siembra. Cuando tú siembras, tú no vienes con un tremendo tronco y haces un hueco con una excavadora y siembras un árbol así inmenso con sus ramas y sus tremendos frutos. No, no, no. Cuando siembras, tú siembras una semilla pequeña. Y por cierto, aquí tenemos unas semillas de mango que hemos sembrado varias y han crecido varias, ¿no? Si quieres, tráeme una para enseñar una semilla. Entonces, ese comentario, pues no me interesa, no sé ni qué es su nombre, ya me olvidé, no importa, no eres tú la persona tuya, no es lo que nos interesa acá, sino el principio violentado, el fundamento violentado de sembrar una duda, de corromper ánimos a través simplemente a través de un comentario. O sea, en ese lugar donde tú escuchaste a ese hermano que dijo que eso que dice ahí es un error, eso siembra duda. Entonces agarramos, pues ya rompemos toda la vida, ya no hay Biblia mejor, porque todo está equivocado. O sea, eso es pecaminoso. Y estamos enseñando que hay que tener cuidado. Y no voy a seguir viendo más en los comentarios por si acaso, así que pierden su tiempo si van a seguir hablando porque no voy a prestar atención, estamos enseñando. Entonces, estamos diciendo que aquí, por ejemplo, está una semilla de mango. Está lista para brotar. Esta todavía está un poco cerradita, pero esta ya como que está más abierta, lista para sembrarla en una buena tierra. Miren el tamaño de una semilla que tiene todo el potencial de ser un árbol donde las aves pueden hacer sus nidos y nosotros comer el fruto de esto. Así es el reino de Dios. Todo está allí, pero tiene que crecer. Tiene que crecer. Entonces, siguiendo avanzando con este mismo tema, Hechos capítulo 15, habiendo sido encaminados por la iglesia, son recibidos por la iglesia en Jerusalén. Acá hay un versículo interesante, Hechos 15, 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así que las iglesias, Hechos 16:5, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Wow, pero si hay una sola iglesia, no. La iglesia aumenta, pero las iglesias también aumentan en número. ¿Dónde está eso? Hechos 16:5. Entonces, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Hechos 20. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, por tanto, 20-28, llamando a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea que la iglesia es del Señor Jesucristo y el que coloca a los ancianos y a los ministros es el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, el cual ganó por su propia sangre. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Escúchenme, aquí vemos un ejemplo importante. Una persona, en este caso una hermana, que no podía estar en cada iglesia. Porque si la hermanita está aquí en la iglesia X, bueno, quédate ahí, sé fiel en la iglesia X. No te metas en la iglesia Y, porque quizás la iglesia Y pues tenga una personalidad diferente. No quiebres su unidad. Aquí vemos un ejemplo. Versículo de esta hermanita que estoy hablando, a ver. ¿Dónde está?
el versículo que estoy queriendo hablar. A ver. Ok, eso está en Romanos capítulo 16, verso 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, o sea, una hermana, un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero que estaba dentro de la asamblea o la iglesia o la congregación de la iglesia que estaba en un lugar específico en Cencrea. Ahí lo dice. Ahí lo dice 16:1. La cual es diaconisa, pero diaconisa de la iglesia en Cencrea. No te metas a la iglesia de Tesalónica, porque la hermanita Fe, bueno, ¿quién es esta hermanita que ha venido acá a sembrar algo que nosotros no estamos haciendo? Entonces, en el capítulo 16 dice también, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Interesante. Había un varón que tenía su iglesia en su casa. Saludados los unos a los otros. Os saludan todas las iglesias de Cristo, todas. Y bueno, ustedes saben que hay una denominación que se tituló ese nombre, ¿no? Iglesia de Cristo, Church of Christ. Y bueno, no necesariamente. Entonces, dice, acá hay algo interesante. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, aquí vemos un hermano llamado Gayo, que fue las primicias de Acaya, el que bautizó Pablo, alguien muy personal del apóstol, que tiene una particularidad, que este Gayo no era cualquiera. Así como el Señor Jesucristo constituyó a Simón Pedro, hijo de Jonás, un apóstol, este mismo apóstol que estuvo comiendo, viviendo y participando de todas las cosas que participó el Señor y fue testigo de su resurrección, Pedro, Simón, este mismo Pedro escribe en su carta y habla del apóstol, del hermano Pablo, que escribió cartas a su iglesia y él endosa, confirma, testifica, apoya y valora y reconoce que Pablo era un apóstol de Jesucristo, porque él mismo dice en su carta en segunda de Pedro que Pablo ha escrito muchas veces cosas difíciles de entender, pero que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús, luego da testimonio de Pablo y es una cadena. En este caso, Gayo dice aquí, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, Gayo no era cualquiera, porque Gayo venía de un testimonio directo. Gayo venía de un testimonio, una línea directa, así como Abraham fue contemporáneo con Noé y Noé fue contemporáneo con Adán y Adán fue el primer hombre que Dios creó y formó. Había una línea directa del verdadero testimonio, de la verdad absoluta, que Dios ha mantenido la línea de revelación hasta el día de hoy. Vamos avanzando rápido. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. Y así, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y aquí vamos a parar un poquito y vamos a explicar. Estamos leyendo en 1
de Corintios, capítulo 11. Y vamos a empezar a ver, está hablando de la naturaleza misma, 1 Corintios 11, 14. La naturaleza misma no os enseña, dice, que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. O sea, mujer, en lugar de velo te es dado el cabello. Con todo, dice el apóstol, si alguno quiere ser contencioso, o sea, esa palabra está bien interesante. He visto que hay un montón de contenciosos. Si alguno, con todo, si alguno quiere ser contencioso, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo. Y cuando habla de nosotros, está hablando porque esta carta la escribió junto con el hermano Sóstenes. 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser enviado, apóstolos de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios. Porque hay iglesias que no son de Dios. La iglesia de Dios, o sea, la congregación de Dios, la que escucha la línea directa, la línea de autoridad directa, la conexión directa del Señor Jesucristo con sus apóstoles, sus discípulos, Pablo y Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, o sea, a los que están apartados y que lo están haciendo en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan. O sea, interesante. Esa conexión del Señor Jesucristo, de Pedro, de Pablo, de Sóstenes, como Gallo, que era un ayudador, un hospedador, una bendición para la iglesia, toda la iglesia podía moverse en cada estructura eclesiástica, vamos a decir así. Pero hay algunos que son contenciosos, dice. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, dice, o sea, hablando Pablo y Sóstenes, nosotros, que le escribimos esta carta, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, esa palabra contencioso, si alguno se quiere ser contencioso, es la palabra filoneico. Filoneico. Así que a partir de ahora vamos a dirigirnos a tales personas como filoneicos. Hasta el nombre está perfecto. Filoneico, contencioso. Esa es la palabra griega ahí, ese versículo. ¿Qué significa filoneico? Que ama los conflictos, le gusta el conflicto, le gusta el drama, le gusta la pelea, le gusta la contención. Hacen videos para hablar y hablar del hermano y el hermano, en lugar de predicar y enseñar la palabra de Dios, dale, o sea, dividiendo y haciendo conflictos, disputador. Ahora, el Señor Jesús mismo, hablando del mismo tema de causar división, de ser contencioso, estamos hablando de Mateo, capítulo 18, versos 6 y 7, un versículo conocido, Mateo, capítulo 18, versos 6 y 7, muy conocido. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, está hablando de los pequeños, de los que se han convertido, los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son? De aquellos creyentes que al ser pequeños, que al ser como niños, todavía como que no han llegado a la madurez, porque el apóstol Juan dijo, les escribo a vosotros hijitos,
a vosotros jóvenes, a vosotros padres, porque hay niveles. Ya los padres comienzan a engendrar hijos. Ya los jóvenes son fuertes, han vencido al maligno y empiezan a evangelizar y empiezan a fluir en los dones. Pero hay hijitos que apenas acaban de conocer al Señor. Entonces, Dios está hablando a todos aquellos que causan tropiezo, a estos pequeños que creen en el Señor. Dice el mismo Señor Jesús, mejor le fuera que se le colgase al cuello de una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, ahora están entendiendo por qué Proverbios capítulo 6, verso del 16 al 19, ahora ya entienden un poco por qué cuando dice 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, y que lo que él abomina es el que siembra y causa tropiezos entre hermanos. Entonces, esta es la enseñanza, hermanos. Entonces, quiero ir a Tito capítulo 3, hablando de los contenciosos. Tito capítulo 3. Y estoy explicando que sí, o sea, tú puedes interpretar la escritura de otra manera, está bien. Vete y forma tu propia congregación, tu propia eclesía y ten unidad con esa doctrina que tú tienes y quédate allí. Pero no entres a la congregación Y para sembrar discordia. Dios abomina eso. Y si tú no estás de acuerdo, pues lárgate de ahí, como yo lo hice cuando ya no soporté después de 10 años de estar escuchando a este hombre y tanto me aburría que yo era mi día para ir a leer la Biblia, pero como no estaba yo renovado, ni transformado, ni convertido, ni había nacido de nuevo, no entendía porque mi conciencia me acusaba que hay que congregarse, porque pues es necesario congregarse como todos los que tienen costumbre y la ignorancia y la ceguera espiritual producen una acusación y una condenación en tu mente porque eres esclavo del pecado y al ser esclavo te conviertes en un sirviente de aquel que te venció. Por eso es que llegó un momento en que dije, no soporto más y me fui, no soporté más esas doctrinas. Me fui. Si no estás de acuerdo, no estés murmurando y hablando en mal del hombre que el pobre ignorante que está ahí hablando es un otro ciego, pero este que es un pequeño que se ha acercado al Señor, tú le vas a hablar de ese hombre que está equivocado y entonces a este lo vas a confundir peor. O sea, mejor lárgate en paz, sonríele, dale un buen testimonio, abrázalo, chao, chao, ¿por qué te vas? No, tranquilo, sigue, o sea, y ya. ¿Qué dice Tito? Capítulo 3, vamos a ver el versículo. Vamos a leer del versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En estas cosas quiero que insistas. Miren la importancia. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita, o sea, ¿qué es lo que hay que evitar? Las cuestiones necias, las genealogías. Y ahí viene el versículo este. Las contenciones. Aquí vienen las contenciones. Y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, evitar las cuestiones necias, las genealogías, evitar la contención, la discusión. La discusión. ¿Qué son discusiones? La palabra maché, la 3163, para que quiera saber, que significa contiendas, debates, una pelea. Y la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:14 dice, no contiendan sobre palabras. Los contenciosos. Al hombre que cause división, lo que estamos hablando, lo que abomina el Señor, el que causa
y el que siembra discordia, división a través de la contención es una abominación para Dios. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, cuán grave es para Dios alguien que causa división en la iglesia o en cada iglesia, que el apóstol le dice a Tito, quiero que insistas con firmeza en esto. O sea, esto es palabra fiel de Dios y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¡Wow! ¡Qué seriedad! O sea, ¿de qué se trata? Se trata de lo que abomina a Dios. Al hombre que cause división, que esté sembrando. No, pero esa partecita, a mí yo escuché que eso está mal, que está mal traducido. ¿Ok? ¿Qué produjo tu tremendo comentario? Lo que produjo fue duda y confusión. Entonces se le exhorta, hermano, tranquilo, acá creemos que no solamente hubieron 12 apóstoles, hubieron más apóstoles, mucho más. Y acá están las pruebas, mira, los 70, dice apóstolos, 70 enviados, eran apóstoles. Bernabé era apóstol. Y hay un montón de apóstoles. Y ahí tengo una enseñanza, creo, ahí donde hay muchos. O sea que no es solamente para los 12. Ahora, los 12 apóstoles del Cordero, pues son los 12 apóstoles del Cordero. Eso nadie lo niega. Pero decir que ya no hay más, eso es ir contra la verdad, eso es ir contra la unidad de la iglesia total de Dios. Y si en una iglesia local, en una asamblea, en honor a la verdad, hay un hombre que fue llamado por Dios y está enseñando lo que la Biblia dice, que verdadero un apóstol, pues quédate quieto porque estás seguro, estás safe. Estás hablando que ahí está, aquí está, aquí está, es palabra de Dios y el Espíritu Santo te da testimonio. Viene uno y te dice, no, pero ¿sabes qué? Me dijeron, ok, hermano, ¿sabes qué? Fulano de tal, tranquilo, ya tranquilo, aquí estamos enseñando que esto es así por esto, por esto, por esto, por esto. No, pero yo insisto, mira, por favor, pues cállate, no discutas. No comentes, no, porque no ganamos nada. Acá estamos enseñando esto. Pero después de una y otra amonestación, bueno, la tercera dice, deséchalo. O sea, Dios mío, cuando hacemos esto, saca su video el otro. Hay que amar al hermano, hay que amar a los enemigos. Y yo digo, sí, eso está escrito. O sea, neófitos se hacen maestros y a ellos les digo directo, o sea, hermano, te recomiendo que la pares, o sea, mírate tu vida, mira dónde está tu mujer, tus hijos, o sea, chequea cómo estás y no te hagas maestro, porque no hay fruto en lo que haces. Dame dos que hayan nacido y no que se han arrepentido, de la luz de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Dame dos, a ver, ¿dónde está tu fruto? De tu vida que haya producido. O sea, hay una semilla, aquí está. Bendito Dios, aquí tengo la semilla, Dios. O sea, que esa semilla puedes traerme un verdadero fruto que de este árbol, del mismo árbol. Vamos a traer un mango para que vean que de estas semillas es un árbol y de ese árbol sale ese fruto. O sea, después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo esto. O sea, ¿por qué el apóstol le decía a Tito con tanta seguridad a Tito? Porque miren quién era Tito. A Tito, Pablo, siervo de Dios y enviado, apostolos de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea, el conocimiento de la verdad es proporcionalmente, directamente proporcional a la piedad, a la santidad, a la congregación. Perdón, a la consagración. Y el verso 4 dice, a Dios nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Se dan cuenta? La línea apostólica de Jesucristo.
Pedro, a ti te daré la iglesia, vete y apacienta mis corderos. Pedro en su carta, nuestro amado hermano Pablo, hablando de estas cosas, las cuales los indoctos la tuercen, endosando el ministerio del apóstol. Luego el apóstol a Tito, verdadero hijo en la común fe, le dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así de rígido, así de grave, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ese es el problema. Vete y convence a los que están equivocados. No vas a poder. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría dice, ese se ha pervertido y está condenado en su propio juicio. ¿Qué significa eso? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Ha visto hombre que cree que sabe todo? Déjalo quieto. Una vez, dos veces, la tercera, deséchalo, porque en su propio juicio, pues él sabe mejor que 7 que sepan aconsejar. Así que a la iglesia de Jesucristo, que está repartida en cada nación, a la cual nosotros, por la palabra bendita, que tiene todo el potencial para ser un árbol donde las aves de los cielos hagan nidos, pues esto es lo que produce un fruto verdadero. Pero empieza con este potencial. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El apóstol dijo, pues mis obras son vosotros, mi testimonio, mi gloria son ustedes en aquel día. Vosotros sois las cartas leídas. Ustedes son el resultado de lo que yo hablé. Claro que habían unos que lo apedreaban. Ya leímos ahí que lo sacaron casi muerto. Algunos que le sembraban discordia, que tenían que quedarse un montón de tiempo porque habían corrompido los ánimos de los hermanos. O sea, en otras palabras, cuando la palabra de Dios habla de iglesia, iglesias, y ahí pues no he terminado, me quedé en Corintios y faltaría leer Gálatas, y Gálatas 1:12 o 1:22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Se dan cuenta? A las iglesias. O sea que hay iglesias, y hay que tener en 2 Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Jesús, el Señor nuestro Dios, escribe a las 7 iglesias. Entonces, no seas abominación ante los ojos de Dios al sembrar discordia entre hermanos. Así que si tú crees que la doctrina que enseñamos no es de Dios, o sea, yo te pido por favor, escríbeme y demuéstrame tú que yo estoy equivocado por las escrituras. Pero deja de estar sembrando discordia entre los hermanos con doctrinas que nosotros no hemos enseñado. Y no hemos enseñado quizás no porque no querramos, sino porque simplemente no la hemos recibido de Dios. Nosotros no repetimos enseñanzas de nadie. Yo he venido escuchando el evangelio de un montón de gente por 35 años. Eso es suficiente. Después de 35 años, todo lo tiré por basura y empecé de Génesis, capítulo 1, verso 1. 2 meses en una página. Eso lo he contado como testimonio hasta que Dios me dijo, sigue ahí, sigue ahí. Y yo, Señor, pero sigue ahí. 8 horas al día, sigue ahí hasta que se me abrió el entendimiento. Entonces, cuando se me abrió el entendimiento, es como que Dios me dijo, ya Felipito, ya entendiste. Nadie puede conocerme si no conocen quién es el que creó todo. Y ahí se despertó todo. Entonces, ahí como me pasó lo que le pasó a los discípulos cuando el Señor sopló y les abrió el entendimiento para que entendiesen aquel libro que no lo entendían. Aquel libro que estaban ahí, pero no sabían qué significaba.
Porque no se puede conocer las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no te lo revela. Y cuando el Espíritu de Dios te lo revela, tu vida tiene que ser congruente con tu llamado. Por eso la Biblia dice, si alguno desea obispado, buena obra desea. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? Pues léelos, ya no lo voy a decir, estoy cansado de leerlos. No dice lleno del Espíritu Santo, sí, para recoger las mesas, para servir ahí, para trapear, para limpiar los baños de los hermanos. Sí, un montón de pastores deberían ir a las casas de las peores viudas que han robado tantos años, deberían atenderlas. Pero está hablando requisitos de los obispos y diáconos. Léanlo ahí ustedes mismos. Hablar en lenguas, tener los dones, no, nada que ver. Y a ver, usted va a la universidad, tampoco. Léanlo. ¿Por qué? Porque Dios a los que llamó, si ustedes prestan atención, cada vez que llamó a un profeta, estaban trabajando, eran hombres trabajadores, a los pescadores, manos duras, se levantaban en la madrugada, vengan, tú sígueme, el otro, pues cobrador de impuestos, ven, sígueme. Al profeta con 12 yuntas de bueyes, ven, sígueme. O sea, Dios no llamó a ociosos, Dios no llamó a vividores, Dios llamó a hombres que ya habían pagado un precio de criar a sus hijos, de que cuando se levantaban, cambiarle los pañales, lloraban paciencia, misericordia y todo, pero no. O sea, ¿dónde Dios ha llamado a uno que largó a sus hijos allá? Ah, ven, ese que dejó hijos tirados por allá, ven, te voy a llamar a ti para que me prediques el evangelio. Pues yo no encuentro ejemplo de ese tipo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Así que voy a ir cerrando porque pues yo creo que ha sido simple, pero bien específico. Y aquí en la concordancia, cuando uno sigue leyendo, cada vez que aparece la palabra iglesia, está alguno enfermo, llamen los ancianos de la iglesia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Juan a las 7 iglesias. Bendito sea tu nombre, Señor. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí. Bendito Diótrefes. Siempre han habido los contenciosos. Siempre han estado allí los contenciosos. Siempre han estado allí. Y de acuerdo a las escrituras, ¿qué hacemos, Señor? Pues al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, pues que se vaya en paz y que se vaya por otro lado, pero no causes división donde ya hay una unidad, donde pues está predicando conforme a las escrituras, y si tú interpretas otra forma, no causes división allí. Vete y predica tú mismo. Produce tú mismo frutos y apacienta esos frutos. No sé hasta cuándo voy a seguir predicando y enseñando este tema de gente contenciosa. Y yo le hablo a la iglesia del Señor con mi corazón en la mano, sinceramente, de corazón a corazón, o sea, al corazón de la iglesia de Dios, a los verdaderos hijos en la común fe. Mi consejo, si tú estás siguiendo a otro ministerio, porque es válido decir eso, porque Dios llama ministros y a él mismo constituyó a unos esto y a unos otros, ok. Si tú estás o si has nacido de nuevo en ese ministerio, mantente allí, sé fiel. Y si ves que están hablando una cosa que como que no estás muy convencido, pero no es tan drástica, bueno, trágatela y mantente ahí, no estés sembrando a las espaldas que está mal ese hombre. Y si verdaderamente ya no aguanta porque está mal, habla con él y despídete en paz.
y vete y empieza a salir a la calle, a tu vecino, a tu familia, y gánate tu primera alma, y luego apaciéntala si tanto quieres predicar y enseñar y dar a conocer la verdad que tú tienes según tú. Pero no te metas en cada iglesia y no seas tropiezo. Así que los hermanitos que están fieles y por el Espíritu Santo disciernen a un hermano que en sus oraciones, ¿no? Unánime, vamos a orar. Señor, gracias por, por tu palabra. Todo el mundo orando, ¿no? Gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Gracias, por la verdad, Señor. Gracias porque por tu misericordia nos has perdonado tú nuestros pecados y nos has dado vida eterna. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu que nos guía, porque solo tú eres uno que estás sentado, Señor, pero has derramado tu Espíritu. De repente el otro empieza a orar. Señor, gracias te doy, Señor, pero yo sí sé, Padre Santo, que tú eres el Padre y el Hijo está sentado a tu lado, Señor. Y el Espíritu Santo también, o sea, y los hermanitos se quedan mirando así. Ay, ¿no? Y los hermanos están orando, Padre Santo, gracias por tu provisión. Señor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque la obra tuya es perfecta y nos santificaste con un solo sacrificio, Señor. Aleluya. Y el otro empieza, sí, Señor, gracias porque nos salvaste, pero tenemos que salir afuera, Señor, a dar pan a los pobres, Señor, porque la justicia es buena, Padre. Y los hermanitos quedan mirando ahí. Sí, está buena, pero como que hace una disonancia, hace algo como que está tocando una sinfonía así, unos acordes perfectos, una sinfonía linda, de repente un tono disonante total. ¡Ping! Bendito Dios. Es como más o menos algo así. ¿Cómo sabes que eso no iba ahí? No sabes tocar guitarra, no sabes las notas. Para los que no saben, los que saben, gloria a Dios. Estoy hablando de los que nunca han tocado guitarra, no saben. ¿Cómo sabes que eso no fue lo que correspondía? Así es la guianza del Espíritu de Dios en nosotros. Es inequívoca. O sea, no falla. La palabra dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña y es verdadera, permanecer en él. O sea, no te puedes equivocar, es inequívoca, porque así es el Espíritu Santo. Pero los que no lo tienen, no se dan cuenta. Ese es el punto, que los que dicen tener el Espíritu no lo tienen. ¿Por qué? Porque hacen la disonancia y creen que está bien. Así que voy a dejarlos con esa enseñanza y pues nos vamos a despedir hasta una próxima oportunidad.